Hola, muy buenos días a todos los que están conectados. Mi nombre es Jorge Sales Boyoli y estoy aquí con ustedes a nombre de la AMBD, de la Asociación Mexicana de Ventas Directas, para platicar un poco de los retos que enfrentará la industria desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista laboral en general, tanto con su fuerza de ventas como con sus colaboradores, con sus empleados. Quiero darles la bienvenida a nombre propio y a nombre de la Asociación Mexicana de la Venta Directa, a nombre de Cecilia Carranza también, que está conectada con nosotros. Y les quiero empezar explicando un poco cuál es la dinámica de esta conversación que tendremos el día de hoy. Todos ustedes tienen un panel de control en su equipo y en ese equipo podrán ustedes ver distintas funciones. Hay aquí, en esencia, dos funciones que me parece que son interesantes para ustedes. Una que es el chat, aparece por ahí la opción del chat y en esta opción del chat ustedes pueden escribirme preguntas que yo iré revisando durante la conversación e iré atendiéndolas y desahogándolas también durante la conversación. Por ejemplo, ahí me está escribiendo Marisol, que no me escucha. No sé si es un tema propio de tus bocinas, Marisol. Si alguien más me puede escribir si nos escucha, especialmente Cecilia o mi asistente que está conectado, para estar seguros que estamos teniendo correcta comunicación. Y después, tienen ustedes también, gracias Pablo, tienen ustedes también un apartado donde pueden hacer preguntas gracias Cecilia, respecto a las preguntas, lo que vamos a hacer es otro de los renglones, por así decirlo, que están en este panel de control. Ahí pueden ir levantando ustedes la mano y lo que haremos es al final atenderemos todas estas preguntas, abriremos los micrófonos para que, ¿qué tal Sergio? Abriremos todos los micrófonos que ahora están cerrados desde la aplicación, pero cuando concluya yo la breve exposición que les voy a dar, abriremos el foro a preguntas y lo abriremos literalmente, esto significa que abriremos los micrófonos. Espero que con esto quede clarificado y sin más preámbulos, vamos a empezar. Si a ustedes les parece, tenemos un total de 41 personas inscritas, tenemos hasta el momento a 19, así que pues muchas gracias por su respuesta a esta invitación que hace la MBD. Entiendo que a su primer webinar en estas circunstancias que estamos hoy enfrentando. Bien, vamos a dividir la conversación en dos grandes rubros. Un rubro que tiene que ver con el contexto al que nos estamos enfrentando y un segundo rubro que tiene que ver con las alternativas que nosotros vemos como firma y que queremos también presentarles a ustedes. Estoy compartiéndoles mi pantalla para estos propósitos y vamos a ir aquí avanzando. Eh, Hay dos ideas interesantes que planteamos para esta conversación. Una, que estamos a mitad del túnel y la otra tiene que ver con el tsunami que se avecina. Respecto a la mitad del túnel, quizá entre los que nos ven y nos escuchan hay algunos corredores y sabemos siempre que cuando en una carrera, sea de 10 kilómetros, sea un maratón, vamos a la mitad, hay un sentimiento o una emoción de cansancio, de desesperanza en ocasiones, de deseos de abandonar la carrera. Después pasa uno esa mitad y es como más fácil dejar de lado esas preguntas y continuar. Creo que estamos como empresarios, como directores, estamos un poco ahí, muchos de nosotros, y aquí lo que queremos también es dar un mensaje esperanzador, ya hablaremos de eso. Y la idea del tsunami, bueno, yo me he planteado cuando propongo este tema, si estoy exagerando o no, a veces ir al diccionario ayuda. Esta es esta es la definición de tsunami que aparece en el diccionario. Como les digo, puede a veces ayudar a entender un poco el ver las palabras. La segunda definición es la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
que ya reconoce este término. Entonces, bien, dejo ahí la idea del calificativo, de la palabra, de si se avecina o no un tsunami, y pasamos rápidamente a, como les decía yo, pues a plantearles primero que nada un mensaje esperanzador. Esta mañana, eh, cuando revisaba las notas para esta conversación con todos ustedes, caí en cuenta de algo y me parece a mí que la industria de la venta directa, como se le llama, tiene una gran oportunidad, y no hablo de frases hechas y de lo que todo el mundo dice, que de la crisis sale oportunidad, que todo eso está bien, pero creo que ante las reacciones y las posturas que está tomando los gobiernos en América Latina en general, con algunas excepciones, ya hablaremos de ellas, creo que todas esas medidas no hacen más que obligar a, a que la población vuelva a los hogares, en el sentido de venta, en el sentido de consumo, y creo que la venta directa va a ser una gran alternativa para todas las personas que van a verse afectadas por el empleo. Entonces, creo que hay que pensar un poco en eso, hay que pensar un poco en la fuerza de ventas ante los panoramas que se vienen, y al consumo de los hogares otra vez. Así que ahí yo tengo un mensaje mucho más esperanzador, no ingenuo, pero más esperanzador para la venta directa más que para otras industrias. Ya abundaremos en ello. Bien, vamos a plantear un poco el contexto en el que llegamos a esta situación. Han oído ya mucho de esto ustedes a estas alturas, abundan los webinars y todos son ahora analistas, todos somos epidemiólogos en alguna medida, entonces no me voy a detener mucho en ello, pero sí recordar algunas cosas. Así terminamos el 2019, hubo recortes en sectores clave, incertidumbre interna y externa, heredamos una baja inversión en infraestructura que no levantó y cambios en materia energética. Este fue el primer año de gobierno, el 2019, estos son los bullets del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y así terminamos y así despertamos en el 2020, el 1 de enero, que hoy se ve tan lejano, ¿no? Eh, Llama la atención el Instituto Mexicano de Finanzas en enero. Estas eran las expectativas de crecimiento que tenía para México y los indicadores. Es interesante ver que se creía que íbamos a poder crecer de manera muy modesta, a razón de un 1.2% en el mejor de los escenarios. Se veía una creación de empleos baja también, y se veía una inflación también del orden que aparece aquí, del 3.5%. Estos eran los escenarios en enero del 2020. Otro dato que es importante señalar, pues que abona un poco a explicar cómo llegamos en el 2019, es lo que aparece en este comentario de Felipe Mesa, que es un economista. Le echamos mano al 43% del Fondo de Estabilización de los Ingresos y tuvimos menor recaudación. Insisto, todo esto es como acabamos el año. Algunas notas que se publicaron cuando empezaba el año, el 3 de enero, este es un artículo del 3 de enero, un análisis de lo que se esperaba según Banjico, y bueno, y de repente llegó esta epidemia, este virus que para los que tenemos ya más años, nos hace recordar aquel anuncio de una radiodifusora 620, la estación que llegó para quedarse. Bueno, pues este sería el virus que llegó para quedarse, y yo creo que para entender muchas de las decisiones laborales de empleo que haya que tomar, conviene dividir en dos fases. Una primera etapa que ocurrió el 30 de marzo con la declaratoria de la emergencia sanitaria, aquella discusión de si era contingencia o emergencia. Después, el 31 de marzo, se emite un decreto, bueno, un acuerdo en el Diario Oficial, y en ese acuerdo se establece cuáles son las actividades esenciales. Le he puesto ahí una diagonal del 15 de mayo, porque el 15 de mayo lo que ocurrió fue que tuvimos esta situación de la... Estaba viendo el chat, me dicen que en algunos casos se escucha muy bajo el micrófono, lo estoy acercando aquí un poco más, solamente para estar seguros que se escucha correctamente. Espero que así sea. Perdón,
dos fases. La primera fase, 30 de marzo, emergencia sanitaria o contingencia sanitaria por causa de fuerza mayor, que al hablar de fuerza mayor creo que se abrió una caja de Pandora en términos de seguros y de otras cosas. El día siguiente, el 31, se determinan cuáles son las actividades esenciales y el día 15 de mayo, recientemente, se amplía por las presiones políticas y públicas a las nuevas actividades esenciales. Se añaden ahí la construcción, gracias, se añade ahí la construcción, se añade ahí también la minería y se añade también en este rubro, digamos, a la construcción, a la minería y al autotransporte, que era la presión principal que existía. Después, el 18 de mayo, hace unos días, se empieza a hablar de la reactivación, se abre este periodo para preparar la reactivación y todo esto nos permite asumir, con las salvedades de lo que platicaremos en esta charla, en esta conversación con ustedes, que seguramente en algún momento del mes de junio entrará el fin de la pandemia, al menos para efectos, digamos, de declaratorias oficiales. Y esto nos permitirá entrar a una segunda etapa donde habrá un reinicio gradual de contacto personal y seguramente hacia diciembre esto empezará a parecerse a lo que teníamos antes, ¿no? Seguramente, entendiendo estas dos fases, podremos poner entre corchetes a este año 2020, que ha sido sin duda un año lleno de retos y de desafíos. Déjenme decirles que en cualquier caso, no tenemos duda en la firma, y en esto coincidirán ustedes conmigo, creo yo, que en cualquier caso el proceso de reactivación laboral va a ser un proceso arduo y va a ser un proceso lento, no solo en lo laboral, sino también en lo social. Bien, entonces, pues reiterarles como primera gran conclusión de esta conversación, pues que el COVID-19 no es el único causante de la situación económica en la que estamos. Yo creo que vale la pena no perder de vista esta idea. Ya veníamos maltrechos, ya veníamos a lo mejor con dos motores del avión y uno ya bastante dañado. Ahora, vamos a centrarnos en las proyecciones que se están haciendo de la economía, y esta es otra gran conclusión a la que arribaba yo esta mañana preparando esta conversación con ustedes, y es que esto se ha movido de manera muy rápida. Los indicadores han estado evolucionando de manera vertiginosa. Tengo yo aquí conmigo en mi escritorio algunas notas de cómo se veían las cosas, por ejemplo, a mediados del mes de marzo. Tengo unas notas aquí del 27 de marzo. Se estimaba una caída del 4% del PIB para este año. Recordaba yo en esas notas del 27 de marzo que en el 2009, con la influenza, la caída del PIB fue del 5.3% y la estimación el 27 de marzo para esta crisis era del 4%. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué menos? Porque en el 2009 hubo un quiebre financiero, concretamente el de Lehman Brothers, y la correlación del PIB entre Estados Unidos y México había caído diferente, la economía venía muy desacelerada en el 2009 y el piso ya estaba muy cercano. Sin embargo, esto se ha ido moviendo. Esta es una apreciación de la CEPAL, la que ven ustedes en sus pantallas. Esta apreciación la hace la CEPAL ya en el mes de abril, y un poco lo que dice es, por cada 2 puntos de caída en el Producto Interno Bruto, el desempleo está cayendo 1 punto. ¿Qué significaría esta apreciación de la CEPAL? Bueno, significaría que si la economía se va a los niveles del 4.9% de una, digamos, de una caída de 4.9%, esto querría decir, perdón, repito, estoy explicándolo mal. Se estimaba que la economía mexicana puede caer entre un 2.3 y un 4%. Esto significaría que el desempleo se iría con esta proporción de cada 2 puntos de caída del PIB, el desempleo baja 1 punto. Si nos vamos al escenario del 4%, seguramente el desempleo estaría en niveles del 4.9%. ¿Qué significa eso? Significa que estaríamos en niveles de desempleo similares a los del año 2015. Y la otra estimación de la CEPAL tiene que ver con la pobreza. Si la economía cae un 4%, la pobreza se situaría en un 48%.
¿Qué significa esto? Que 48% de la población no le alcanzaría ni para la canasta básica. Ya vamos a platicar del índice de pobreza. Para que ustedes sitúen un poco, si la pobreza se va al 48%, estaríamos hablando de indicadores que se sitúan más o menos en la misma época o en el mismo nivel del año de hace 20 años, ¿no? Así es como retrocederíamos en el tablero con estos indicadores de la CEPAL. Después vino este documento que les recomiendo ampliamente, es un documento del Banco Interamericano de Desarrollo que merece la pena echarle un vistazo. Y en esencia, este documento me gusta más porque abre un poco el abanico y hace una consideración de 3 posibles escenarios, ¿no? Un escenario de crisis de corto plazo, un escenario de crisis de mediano plazo y un escenario de recesión prolongada. Me parece que como se van moviendo las cosas, nosotros vamos a terminar seguramente en el escenario 2, una crisis de mediano plazo. En este escenario, la recesión se prolonga por varios periodos consecutivos, como pueden ver aquí en la lámina, y hace un análisis también muy interesante el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el siguiente. En esta tabla, como podrán ustedes ver, aparece México. Voy a poner aquí un marcador para más fácil identificación. Aparece aquí México. Y en el caso de México, lo que estamos apreciando nosotros es 3 escenarios distintos de crisis, que es la segunda parte de la tabla, que son los mismos del BID. Una crisis de corto plazo significaría que el desempleo se va a 4.1, no a 4.9, como diría la CEPAL. Una crisis de largo plazo, que creo que es donde vamos a terminar cayendo, donde el desempleo se va al 7.7, y luego aparece este otro escenario, que sí es un escenario muy duro, que es este escenario donde el desempleo se va a niveles del 14%. En fin, esto es un poco cómo lo mira la CEPAL en los distintos escenarios. Creo que vale la pena que le echen un vistazo con mayor detalle a este documento. Bien, después vendría aquí, déjenme quitar el marcador. Listo. Aquí está un resumen bien interesante de cómo están apreciando en términos de crecimiento económico distintos organismos, cómo están apreciando la caída del Producto Interno Bruto. La Secretaría de Hacienda, que es el escenario más optimista, quizá esto es natural, 3.9% para el 2020, y esto está ordenado en orden o de manera ascendente, y el peor escenario es el que estima Credit Suisse, que sería del 9.6%. Esto pondría seguramente el desempleo en niveles del 17-18%. En fin, estos son más o menos los criterios. Como pueden ver ustedes, el promedio de todas estas estimaciones ronda más hacia el 7.3%, y el 7.3% de caída del Producto Interno Bruto es el escenario intermedio de la CEPAL, lo que nos lleva a pensar que seguramente el desempleo estará también más o menos por ese rango. Otro dato que vale la pena tener en el radar para ir entrando en materia, pues es este gran mito de las MIPYMES, ¿no? A mí me llama la atención recordar, o me ayuda mucho recordar de vez en cuando el asunto de las MIPYMES, porque creo que es un universo sumamente amplio y hasta a lo mejor un poco difícil a veces, porque empresas micro, pues de 0 a 10 personas, ahí tenemos al 95% del total de los empleadores de este país. Es decir, esto es un número brutal y vale la pena recordarlo, no es nada que no sepamos, creo yo. En la venta directa creo que ustedes tienen mucha sensibilidad de esto, pero el 95% de los empleadores de este país son microempresas de 0 a 10. Recordar que esta medición que hace INEGI es por el número de empleados, justamente. Las empresas pequeñas de 11 a 50, ya ahí si sumamos el 95% de las micro, el 99% entonces, la suma de estos dos, de los empleadores, tienen de 0 a 50 personas. Y desde el punto de vista de empleados, aquí está el 53% de la fuerza laboral del país en empresas que tienen de 0 a 50 personas y a las que más
les está pegando o afectando esta crisis económica que, insisto, no solo se debe al COVID. Bien, ¿qué está pasando con la generación de empleos? Bueno, pues el dato de la generación de empleos es un dato que nos debe ocupar y preocupar. Al mes de abril, no solo no hemos generado empleos, se han destruido empleos y esto significa que traemos una baja en casi 500,000 de empleos. Recordarles que en abril pasado el presidente en una de estas pláticas de la mañana, en una de estos monólogos o conferencias de la mañana, aseguró que en México se iban a crear 2 millones de empleos este año. 2 millones de empleos. Déjenme mostrarles la siguiente gráfica, pues nada más para ubicar un poco la realidad. México necesita crear 100,000 empleos cada mes, formales. ¿Esto qué supone? Supone que tendríamos que llegar a 1,200,000 al final del año. Cuando entró este gobierno, en noviembre del 2019, nada más para ubicarnos, en noviembre del 2019 se habían generado 724,000 empleos formales. ¿Qué significa esto? Significa esto que para noviembre del 2019, sobre la base de 100,000 mensuales, tendríamos que estar en 1,100,000. En noviembre estábamos en 724,000. ¿Qué pasó en diciembre? En diciembre no solo no creamos los 100,000, sino que perdimos empleos. Desde noviembre lo que ha habido es una baja en la creación de empleos formales y todavía no había COVID. En noviembre perdimos 350,000 empleos en números rápidos y redondos. ¿Y qué pasa? Que al llegar enero, en esta medición de empleo formal, como se dice coloquialmente, tenemos borrón y cuenta nueva. ¿Qué significa esto? Que partimos de cero. ¿Cuántos empleos creamos en enero? Creamos 68,000. Cuando tendríamos que haber creado 100,000, ya traíamos un déficit casi de 30,000 empleos. ¿Qué pasa en febrero? Se suman los empleos de enero y febrero, son empleos formales acumulados. Para enero y febrero, que tendríamos que estar en 200,000, estábamos en 192,000. Podríamos decir que no andábamos tan mal, nos faltaban 8,000 para estar en el rango. Pero ¿qué pasó en marzo? En marzo la generación de empleo formal cayó a 61,000, o sea que se perdieron otra vez empleos. Y el dato de abril que se ha publicado recientemente, pues es un dato que preocupa porque es de 493,000 empleos perdidos. No solo no se generaron, entonces ya traemos un déficit de casi 500,000 de empleos. ¿Cuándo debiéramos estar para el mes de abril? En 4,400,000 empleos más o menos. Esto creo que también es revelador y se los dejo ahí para la reflexión. Hay otro dato que interesa mucho porque es la forma en que antes se medía el empleo en este país, que es las afiliaciones al Seguro Social. Las afiliaciones al Seguro Social, como ustedes pueden ver, también han caído si se comparan con el mes anterior. Nada más que aquí hay una cuestión interesante. Estos son el número de personas afiliadas al Seguro Social en millones, 19,927,000. ¿Cuál es la forma en que se compara la pérdida de registros formales en la Seguridad Social con el mismo mes del año anterior? Entonces, esto de abril del 20, para efectos estadísticos oficiales, se debe comparar con abril del 19, y entonces si lo comparan ustedes con abril del 19, la baja es de menos del 1% en afiliaciones formales al registro de la Seguridad Social, porque, insisto, se compara contra el mismo mes del año anterior. Sin embargo, pues si se compara, por ejemplo, con el mes de febrero, la caída es más o menos de 1,000,000 de empleos en términos de registro en la Seguridad Social. La tasa de desocupación en México aquí es un dato interesante porque, como seguramente lo han escuchado ya decir de un servidor, citando a algún político de la vieja guardia mexicana, este político decía que en México hay mentiritas, mentirotas y estadísticas. El tema del desempleo en México no mide el desempleo, mide la desocupación.
Y el dato último que se ha publicado por el INEGI es en marzo. En marzo, el próximo dato se publicará, o sea, se publicó en abril por el INEGI y es el dato de marzo. El siguiente dato se va a publicar el día 25 de este mes y ahí creo que tendremos también datos reveladores. Como pueden mirar ustedes, conforme a la manera en que se mide el desempleo, y ya hemos platicado de esto en la venta directa, tenemos casi pleno empleo al mes de marzo, 3.3%, quiere decir que casi el 97% de la población económicamente activa está ocupada, que no es lo mismo estar ocupado que estar empleado. No me detengo mucho en esto por cuestión de tiempo y porque ya se los he platicado en otras ocasiones aquí en la MBD. Pero bueno, este es finalmente el dato estadístico oficial, digamos, y como miren nuestros socios comerciales el desempleo, más bien la desocupación. Solo no resisto la tentación de hacerles ver que en ese 97% del universo de personas ocupadas está toda la fuerza informal, es decir, en ese 97% de personas ocupadas está todo la laboralidad o la informalidad laboral, que es casi el 60% de ese universo de personas ocupadas. ¿Qué significa informalidad? Que no hay seguro social, que no hay prestaciones, que no hay contrato o las tres cosas juntas. Aquí creo que también hay una cancha o un área de oportunidad muy interesante para la venta directa. Solo por compararnos con otros países del mundo, cómo estamos con el desempleo, no obstante este absurdo, no obstante este absurdo que tenemos, perdón, quité la presentación sin querer, ahí está de nuevo, pues aquí hay unos datos muy interesantes. Esto ya reporta, esto está tomado del periódico, de la revista The Economist, y esto ya reporta los datos de abril en otros países del mundo. México todavía no reporta los datos de abril, pero para que ustedes vean, Estados Unidos ya trae un desempleo del 14%, Canadá del 13%, por hablar de nuestros socios comerciales, España, que tanto nos gusta voltear a España por múltiples razones, 14.5%. Y México, pues como está reportando el dato de marzo, trae este número que aparece aquí, que todavía es del orden del 3,5%. Traemos niveles de desempleo similares a Alemania, niveles de desempleo similares a Taiwán, no a Japón. Tenemos menos desempleo que el Reino Unido y un nivel similar al de China. Cuando uno ve esta gráfica, pues la verdad es que algo nos dice que no está bien, ¿no? No nos la creemos, esa es la verdad. A menos que alguno de ustedes me diga que sí, que realmente sí considera que estamos midiendo nuestro desempleo sobre bases, digamos, realistas, ¿no? Ahora, es interesante ver, por ejemplo, cómo cambió la estadística del mes pasado a este mes en los demás países. Insisto, Estados Unidos, este es el reporte publicado el 16 de mayo, 14%, Canadá 13%, España 14%. ¿Cómo habían reportado en el mes de abril estas economías? Bueno, Estados Unidos tenía un 4.4%, en un mes creció en un 10%. Canadá prácticamente se duplicó y España un 2% arriba. Los niveles de informalidad aquí no son ni por mucho los niveles de informalidad que nosotros tenemos. Y claro que nosotros en la informalidad decimos, ahí tengo gente empleada, diagonal, ocupada, como dice la lámina. La tasa de desempleo en Estados Unidos, este es el histórico, nada más por ilustrarles a ustedes, la tasa de desempleo que está reportando Estados Unidos son tasas que no se veían en Estados Unidos desde la época de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden esta idea también muy mexicana de que cuando a Estados Unidos le da un resfriado, a México le da pulmonía. Bien, ¿cómo está el tema de la pobreza laboral? Pues ahorita está en 37%, es el dato de finales del año. Vamos a ver hacia dónde se mueve. Esta es la pobreza laboral, cómo ha ido evolucionando. Aquí el gobierno, hay que decirlo, ha hecho un trabajo interesante para bien, con una serie de programas que ahora están a nivel constitucional, pero habrá que ver cómo va a sacar adelante el compromiso con las proyecciones que veíamos al inicio de esta conversación. México, curiosamente, está incrementando sus exportaciones, trae un promedio interesante del nivel de exportaciones, estamos exportando más de 1,000 millones de pesos por día,
estamos en el orden de los 35,000, 33,000 millones de dólares, perdón, promedio por mes, y ahí es donde nos estamos moviendo. Es un dato también interesante que acepta múltiples lecturas, pero que vale la pena también tenerlo en las decisiones. Se ha discutido mucho la falta de apoyo, de programas de apoyo, y aquí es donde está México, tristemente. No ha distraído ni siquiera el 1% de los apoyos como parte del Producto Interno Bruto. Mucho se ha alegado de esto. Se pueden dividir los apoyos en dos áreas, la parte fiscal y ahí englobar incentivos fiscales, transferencias directas de dinero y demás. Ahí creo que es donde menos ha apoyado el gobierno. Y además, muchas de las ayudas tienen dos cosas que criticar. La primera, o son adelantos de gastos que ya se tenían presupuestados, o dos, estamos ayudando a sectores que no se van a ver afectados por el desempleo. Estamos adelantando pensiones de jubilación. Esas personas, con todo respeto, ya están fuera del mercado laboral. Y estamos ayudando a personas que no se van a ver impactadas por el desempleo directamente. Y luego el otro gran paquete de ayudas son políticas monetarias, que ahí México, a través del Banco de México, ha tomado muchas decisiones correctas en política monetaria, pero todas estas decisiones se materializan hasta septiembre de este año. Sobre ese tema hay un documento muy interesante publicado por una asociación que se llama México, ¿cómo vamos? Lo voy a poner muy rápidamente aquí en la cámara para que ustedes lo puedan mirar. Es un documento sobre los apoyos fiscales que ha implementado cada país. Viene un análisis muy interesante. Viene justamente un análisis por países. Quería mostrarles, aquí están cada país cómo está haciéndolo. Un documento que vale la pena echarle un vistazo. Y aquí explica mucho de estas medidas. Pero bueno, el hecho es que México no está dando mucho apoyo en este tema y con eso tenemos que trabajar. Este es un artículo publicado también en The Economist hace un par de semanas. Por ahí en alguna parte dice que el presidente se rehúsa a utilizar la bazuca fiscal. Bien, pues algunas consideraciones en el entorno. Como ya dijimos, el COVID no fue el único detonador. El mayor impacto se va a observar en el segundo trimestre del año, este segundo trimestre del año del que ya llevamos 2 meses, ¿no? Creo que el golpe fuerte, si me permiten la expresión, pues lo vamos a mirar a partir de esta mitad del túnel de la que hablábamos. Tenemos que resolver la biología para recuperar la economía. Y una idea que también creo que es conveniente tenerla presente es esta cuestión de, yo me pongo un poco a pensar que el mundo no volverá a ser igual y que esta crisis va a cambiar al mundo de manera radicalmente. Yo creo que eso no ocurre, pero sí creo que esto va a impulsar muchas tendencias de las que ya existían, para bien y para mal. El tema del teletrabajo, de la digitalización, el tema del consumo. Creo que va a haber cambios por tendencias que ya existían, pero tampoco creo que va a haber un cambio radical del mundo. Creo que en ese sentido también conviene revisar lo que pasó cuando el 2009. Bueno, ¿qué alternativas tenemos ahora que estamos a mitad del túnel y a mitad de esta exposición también para hablar de lo laboral? Pues el margen de maniobra es estrecho. Yo creo que también aquí conviene que distingamos las distintas etapas por las que hemos estado pasando de marzo a la fecha. Se habló mucho cuando empezó todo esto de estas alternativas de suspender la relación, de pagar un salario mínimo como indemnización, de los despidos masivos. Yo en realidad creo que a estas alturas del partido o del túnel, donde debiéramos poner atención es en la suspensión colectiva por fuerza mayor, en los convenios flexibles y en el derecho internacional. Sobre la suspensión colectiva por causa de fuerza mayor, la ley permite suspender la relación de trabajo con todos los empleados, y esto es interesante porque la ley lo que nos permite es suspender y luego avisarle a la Junta, no pedirle permiso, avisarle a la Junta. Esto es un caso extremo, pero existe esta posibilidad de suspender la relación colectiva. Esto significa con todos los trabajadores o con una parte importante de ella, con un área completa, con un departamento, sin goce de sueldo, más que pagando el salario mínimo o el salario que se convenga. Después uno va a la Junta de Conciliación, que ahora están cerradas,
y le avisa que ha suspendido la relación de trabajo con todos y la Junta tendrá que pronunciarse fijando una indemnización. Esto permite pues dar una especie de cerrojazo en una situación ya extrema. Los convenios flexibles que aparecen aquí en verde, pues sin duda alguna que han sido la gran alternativa para salvaguardar las fuentes de trabajo y para conservar los empleos. Esto implica reducción de salario, reducción de jornada o las dos cosas, o una u otra, firmando convenios que nos parece se pueden sustentar jurídicamente en el artículo 33, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, sin tener incluso que ir a las juntas de conciliación a ratificarlos. Y luego el derecho internacional, que me da la impresión que se nos ha olvidado que existe para estos propósitos, y no me detengo mucho en esto, pero simplemente les quiero platicar y compartir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración el 9 de abril. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, México forma parte de ella, y lo que declare es parte del derecho mexicano, por decirlo de una manera muy sencilla. Y en esta declaración del 9 de abril dice textualmente que se debe velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos de los trabajadores. Y dice aquí que se deben adoptar medidas para mitigar el posible impacto de las fuentes de trabajo e ingresos para buscar la subsistencia de los centros de trabajo. Me parece que al amparo de esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, válidamente también se podría invocar alguna de estas causales para poder reducir costos laborales. Y luego, bueno, pues los convenios flexibles, insistirles, es la opción. En el mundo ideal, pues debiéramos tratar de que hubiera cero despidos y cero cierre de fuentes de trabajo. El gobierno no ha mostrado un interés serio por proteger el empleo formal, aunque esto debiera ser prioritario, y por eso creemos que la opción pues son estos acuerdos flexibles. Nosotros creemos en la firma que hay un falso debate cuando se quiere discutir que si debemos preferir la salud o el trabajo. Yo creo que empresas sanas generan trabajadores sanos y trabajadores sanos, empresas sanas. Esto hace que pensemos mucho en la cuestión de las pruebas sanitarias. Y ahí creo que tenemos que pensar en qué está pasando con estas pruebas sanitarias y con estas pruebas, digamos, para la detección, porque se podrían tomar muchas medidas a partir de eso. Pero bueno, sí hay un dato que me parece interesante y que es producto también del análisis de la firma. Es mucho más caro para todos, para las empresas, para el gobierno, para los trabajadores, destruir empleos que bajar salarios, ¿no? A nadie le conviene. Cuesta más dinero desde donde se mire destruir empleos que bajar salarios. Bien, llegó después de esto esta idea de la reactivación, y con eso tuvimos mucho trabajo los abogados la semana pasada a la hora de querer platicar de la reactivación. Salieron un par de decretos que luego desaparecieron en una cosa pues casi kafkiana, pero que para conocimiento de algunos de ustedes, en España ha estado pasando lo mismo y en muchos países ha estado pasando lo mismo. Se ha creado un bosque jurídico en el que es fácil perderse entre tantas disposiciones. Y bueno, aquí entramos a esta gran discusión de si reactivar la economía es algo, digamos, imprudente desde el punto de vista sanitario o es una decisión de supervivencia. Están estas dos portadas de revistas antagónicas, no solo geográficamente, sino en términos, digamos, de preferencias de izquierdas y de derechas, pero coincidentes en geografías distintas de lo que implica la reapertura. Finalmente, el hecho es que se ha decretado un proceso para la reactivación o la desescalada, como se dice en España, y sobre esto, bueno, pues hay ahí en el diario oficial una publicación donde se añaden nuevas empresas esenciales. Esto es obligatorio para la minería, para el autotransporte y la construcción. Y yo aquí quiero, pues, aprovechar el foro de las 32 personas que están conectadas con nosotros para decirles que tenemos una gran responsabilidad patronal.
El gobierno ha publicado estos lineamientos, pero no podemos esperar que sea el gobierno el que nos tenga que decir todo lo que tenemos que hacer y nosotros como niños pequeños actuar en función de lo que nos diga el gobierno. Creo que estos lineamientos, que solo son obligatorios para las nuevas esenciales, tendrían que plantearnos a nosotros un referente, como dicen los mismos lineamientos, de qué tenemos que hacer. Pero la gran responsabilidad está en que cada empresa tendrá que determinar cuándo y cómo apertura. Tenemos que encontrar un equilibrio que es hasta ahora me parece muy frágil entre la salud y la economía. Insisto, no creo que debamos preferir alguna de las dos. Ese debate es un falso debate porque nuestro país no es Alemania, pues no puede estar en esas circunstancias y no estamos en ellas y además no hay apoyos gubernamentales. Entonces, aquí creo que tenemos que asumir el liderazgo. Este es un poco el diagrama que está publicado en estos lineamientos. Como les digo, me parece que vale la pena echarle un vistazo a cómo tienen que ser estos lineamientos. Ahorita abriremos el foro a las preguntas que haya, pero lo primero es que hay que revisar los lineamientos. Después de eso, uno tendría que regresar a su compañía para establecer todos los protocolos de seguridad. Conste que dice establecer, ¿eh? Esto significa implementar todos los protocolos y ya habiéndolos implementado, no en el papel, sino además del papel, implementado en la práctica. Ayer tuve una consulta simpática de un cliente que, porque estos protocolos que vienen ahí establecen una casuística brutal. Por ejemplo, se debe evitar, así es la palabra que utiliza, el uso de barba y bigote, ¿no? Entonces, bueno, pues tal parece que en la cultura masculina mexicana esto es causa de conflicto porque pues hay empleados que se resisten a esta situación. Esta mañana muy temprano pensaba y me acordaba yo de Venustiano Carranza, por ejemplo, ¿no? En fin, tiene uno que implementar estos protocolos y presentarlos después en una página de internet firmando una carta bajo protesta de decir verdad y correr todo el proceso que aparece aquí. Vamos a abrir en breve el foro a preguntas, pero esta es un poco la idea. Y bueno, pues se habla de una nueva normalidad. Yo en lo personal me resisto a utilizar la palabra nueva normalidad porque me parece que es un oxímoron, es decir, un contrasentido, porque si es nueva no es normalidad y si es normalidad no es nueva. Esto está pasando en China, lo puse ahí porque me parece muy ilustrativo pues, de la inexistente nueva normalidad. Es un kinder, un jardín de niños en China, y vean cómo está la nueva normalidad de la que se habla. Yo más bien creo que no es una nueva normalidad, pero bueno, es una reflexión casi al final. Estamos llegando ya al final de esta conversación con ustedes. Algunas ideas que aparecen aquí para que ustedes las consideren. Me quiero detener solo en dos o tres de ellas. Tenemos que presionar a la oposición para que asuma ese rol de oposición y pueda ser un verdadero contrapeso. Y luego al Poder Judicial. La semana pasada el Poder Judicial Federal nos dio una grata sorpresa de que aún está vivo en términos, digamos, de contrapeso con el tema de la ley Bonilla. Creo que es un buen ejemplo del rol que va a tener que asumir el Poder Judicial cuando salgamos del túnel y regresemos. El otro tema es los avisos de privacidad. Este tema creo que vale la pena revisarlo en nuestras empresas porque ahora vamos a pedir muchos datos cuando establezcamos los protocolos. Vamos a pedir temperatura, vamos a pedir datos médicos que son, en términos de la Ley de Protección de Datos, datos personales sensibles. Revisemos nuestras políticas de trabajo a distancia, revisemos nuestros reglamentos interiores para esta etapa nueva, donde algunas cosas van a cambiar, ¿no? Tenemos estas ideas y en lo particular, bueno, las economías van a ir abriendo por fases, por países y por industrias. Como les decía al principio, el proceso de reactivación va a ser arduo y lento. Yo veo muy animadamente cómo muchos ya estamos pensando en el regreso, pero el regreso no va a ser mágico, es decir, no vamos a regresar y todo va a empezar a caminar de nuevo. Trabamos una economía que es un ferrocarril muy grande, muy pesado y arrancarlo va a ser duro, va a ser tan duro como este periodo que estamos pasando.
pensar que la cautela va a seguir prevaleciendo entre la ciudadanía, las actividades que impliquen aglomeraciones van a tardar porque hay desconfianza, porque hay duda, las personas van a tardar mucho en volver a las vacaciones, en volver a los estadios, en volver a los eventos que muchas veces se hacen para promover productos y servicios. Entonces, pues eso, esto yo creo que es insisto, una situación que llegó para quedarse. No hay recetas únicas, cada quien debe revisar su realidad para saber, y aquí me detengo en una idea de la lámina para ir concluyendo. Revisemos si la reducción del costo laboral es suficiente para mantener mi nivel de empleo. Siempre está la tentación de pensar que lo más fácil es correr gente para sobrevivir y a veces esos costos no me resuelven el problema. Así que vale la pena reflexionar siempre si la reducción del costo laboral es suficiente para sobrevivir. Y bien, pues con esto yo termino esta conversación, más bien este monólogo hasta aquí. Les ofrezco una disculpa por la dinámica de la plática. Y a partir de este momento yo abriría a preguntas. Ya en el chat alguien amablemente planteaba una pregunta relacionada a la PTU, que efectivamente sí está pues en puerta, se paga el día 30. Y sobre este tema, lamentablemente, en estricto sentido, la ley no nos da ninguna excepción al pago extemporáneo, pero creemos que atrasarse en el pago un par de meses generará poca contingencia. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues se puede, a través de las comisiones que se deben constituir para el reparto de PTU, la comisión mixta, que haya un acuerdo de la comisión para diferir el pago, o también a través de la misma comisión mixta se puede llegar a un acuerdo para quizá pagar el día 30, que es cuando está la obligación, un anticipo de PTU y después el resto. En definitiva, no veo yo la posibilidad de, digamos, en estricto sentido jurídico, no se podría postergar, pero dado que las juntas están cerradas, el regreso de las juntas va a ser lo más parecido a un colapso y entonces en lo que las quejas empiezan a fluir, esto va a tardar mucho. Sí, la ley prevé una multa de 5,000 veces el salario mínimo en caso de una inspección, pero creo que es una decisión que se puede defender en tribunales y que se puede tomar con un bajo nivel de riesgo. Eh, creo que vale me están preguntando aquí si podríamos compartir la presentación. Sí, efectivamente, a través de Cecilia les voy a compartir con mucho gusto esta presentación para su análisis, Yael. Y bueno, creo que también esto es un gran momento para que la industria se meta a revisar todos sus pactos y sus contratos con la fuerza de ventas, que aunque no es parte de su mercado laboral, yo estoy seguro que las fuerzas de ventas les van a crecer a ustedes y eso va a ser muy apetecible para la autoridad que va a regresar ávida de recaudación. La recaudación se ha ido para abajo y se va a ir para abajo. Entonces creo que aquí va a haber un fenómeno, digamos, dual para la venta directa. Por un lado, la crecida en la venta directa por el desempleo. Recordar que es muy fácil en México moverse de la formalidad a la informalidad y lamentablemente la venta directa puede ser visto por muchos como, y además incorrectamente, pero puede ser visto por muchos como una alternativa y esto nos beneficia como industria, pero al mismo tiempo la autoridad también sabe que esto va a pasar y ahí creo que tendremos que estar preparados con una serie de blindajes jurídicos desde la industria de la venta directa. Bien, pues yo a partir de ahora concluyo y lo que voy a hacer ahora mismo es abrir aquí todos los micrófonos para que ustedes puedan pues hacer las preguntas que juzguen pertinentes. Aquí yo lo único que tengo que hacer es acordarme cómo se hace en esta tecnología y abrirles los micrófonos. Entonces, denme un segundito y aquí me da la opción de activarlos. Activar. Pues listo, si alguno quisiera hacer una pregunta ahí en el
sistema lo único que tiene que hacer es levantar ahí levantar la mano y listo, y abrir su micrófono, que ahora ya, digamos, ya está del lado de ustedes la situación de abrirlos nada más. Esther, buenos días, adelante. Si abres tu micrófono, por favor. Esther, por ahí, Esther, ya está abierto tu micrófono, no te escuchamos, pero bueno. Vamos a ver si quieren, voy viendo aquí el chat para ir avanzando con algunas de las preguntas. Ángel Ortega nos pregunta que según miró él, el gobierno estableció un programa de regreso a actividades en 4 etapas. Efectivamente, el famoso semáforo. A ver, aquí vale la pena hacer una distinción que pasé muy rápido en las láminas, Ángel. Digamos que estos protocolos tienen 2 niveles de aplicación, uno por materia y otro territorial. En el ámbito de materia, pues son estas nuevas empresas esenciales de las que ya hemos hablado. Concretamente son construcción, minería y autotransporte, que ayer la Secretaría del Trabajo ya nos dijo que incluso ahí está aerotransporte y todas las empresas relacionadas. Pero luego hay una aplicación territorial que me parece que es una audacia muy importante por parte del gobierno y es en función del número de contagios y de cómo evolucione regionalmente por municipios en cada espacio municipal el tema de los contagios. Y entonces hay un mapa que está publicado y que uno tendría que estar checando todo el tiempo, que es el famoso semáforo, para ver en qué parte del semáforo caes. Te vas al semáforo y podrás saber cuándo inicias. Y esto sería pues en las fechas que aparece ahí. Entonces, a mí me parece que la decisión no tendría que ser autónoma desde el punto de vista territorial, sino tendría que ser conforme a estos 2 criterios, el semáforo y el mapa. Y así es como tendríamos que empezar a operar, pero yo le añadiría al semáforo y al mapa la decisión responsable de cada quien. Es decir, si tú, conforme al semáforo y al mapa, estás en verde y puedes iniciar, o en amarillo y puedes iniciar, yo no me confiaría a iniciar si no tomo una serie de medidas como empresa que quizás sean mucho más rigurosas que las de los protocolos. Espero haber contestado, Ángel. Luego hay una pregunta de Sergio Antonio Alarcón. Si una empresa no presenta los lineamientos de seguridad e higiene al gobierno, ¿no podrá regresar a laborar? La respuesta es que sí puede regresar a laborar. Recordar que estos lineamientos tienen el carácter de obligatorio para estas 3 industrias, pero son referente para las demás. Es una guía, es una tendencia que te marca por dónde ir, pero tú no tendrías que correr todo el proceso de que te los aprueben y demás. Por eso he insistido en esta conversación de la gran responsabilidad, digamos, ¿no? Creo que con esto contesto las 2 preguntas, Sergio. Y bueno, pues de mi parte, salvo que hubiera alguna otra pregunta o comentario, estaríamos concluyendo con esto la conversación. Darles las gracias a todos ustedes por su asistencia. Tuvimos 32 personas conectadas, a Ángel, a Sara, a Esther, a Denise, a Sergio, a Yael, a Marisol, a Cristina, a Liselot, a Luz, a Pablo Cermeño, a Vanessa, a Cecilia, a Jorge Vizcaíno, a Norma Delgado, a Esther, Viridiana, a Ángel, otra vez, María Lourdes, Daniel, Pedro Alberto, Daniela, Francisco Álvarez, María José, perdón, Azael, Arturo, Argelia y Alberto Robles y Alberto Espíndola. Muchas gracias, gracias a todos. Yo espero que esta conversación haya sido de utilidad para ustedes y yo quedo a sus órdenes. En breve, al final del día de hoy, les haremos llegar esta presentación. Tiene un par de láminas más relacionadas al salario mínimo. No me detuve en ellas en respeto al tiempo, pero espero que sea todo este análisis de utilidad. Cualquier duda, nos podemos contactar por las redes sociales o a través de Cecilia, a quien le agradezco, y a la MBD por este espacio para platicar con todos ustedes. Que tengan un muy buen miércoles, mitad de semana y mucho ánimo y mucha esperanza.
Gracias a todos y que estén muy bien. Hasta luego.